El purgatorio. ¿Pensamos en el purgatorio? Mucho menos de lo que convendría. ¿Qué es el purgatorio? ¿Existe realmente? ¿Quiénes son los que están allí? El mes de noviembre es un mes que la Iglesia dedica a rezar por las almas del purgatorio. Cada día iremos profundizando más sobre esta realidad. Como hemos dicho en el programa anterior, hay muchas personas que se plantean la existencia del purgatorio. Pero el purgatorio realmente no es una idea optativa para un católico, sino que es algo que debemos creer todos. Es un dogma de fe. Un dogma de fe es una verdad que siempre ha existido en la Iglesia, pero que su creencia ha empezado a ser obligatoria al definirse como dogma. Quien niega o pone en duda de un modo pertinaz las verdades que han de ser creídas, comete el pecado de herejía. Los dogmas son iluminaciones de la verdad objetiva. No son muros para nuestra inteligencia, sino que son ventanas a la luz de la verdad. Para que ciertas verdades se conviertan en dogma, necesitan ser propuestas directamente por la Iglesia Católica a sus fieles a través de una definición solemne e infalible por el Supremo Magisterio de la Iglesia, el Papa o Concilio Ecuménico de acuerdo con el Papa, y de la posterior enseñanza de éstas por parte del Magisterio Ordinario de la Iglesia. Respecto del purgatorio se expresaron especialmente los siguientes concilios. En 1274, en el Segundo Concilio de León, la Iglesia declaró por primera vez de modo solemne la doctrina sobre el purgatorio. Después de esta vida, existen penas purificadoras para los que no están suficientemente limpios de sus pecados, penas que las oraciones de los vivos puedan aligerar. En 1439, en el Concilio de Florencia. Además, si habiendo hecho penitencia verdaderamente, murieron en la caridad de Dios antes de haber satisfecho con frutos dignos de penitencia por los pecados de comisión y de omisión, sus almas después de la muerte son purificadas con penas purgatorias, y para ser librados de estas penas les aprovechan los sufragios de los fieles vivos, a saber, los sacrificios de la misa, las oraciones y las limosnas, y otros oficios de piedad que suelen hacerse, según las instituciones de la Iglesia. En 1536, en el Concilio de Trento, es confirmada la doctrina sobre el purgatorio contra los reformadores. Si alguno dijere que después de recibida la gracia de la justificación, de tal manera se le perdona la culpa y se borra el resto de la pena eterna a cualquier pecador arrepentido, que no queda resto alguno de pena temporal que haya de pagarse en este mundo o en el otro o en el purgatorio, antes de que pueda abrirse la entrada del reino de los cielos, será anatema. Con esta definición se condenó de una vez para siempre la doctrina protestante. Además, el concilio manda a los obispos que se esfuercen porque la sana doctrina sobre el purgatorio, enseñada por los santos padres y por los santos concilios, sea creída, mantenida, enseñada y en todas partes predicada por los fieles de Cristo. Y por último, en el Concilio Vaticano II, 1962-1965, en la Constitución Dogmática Lumen Gentium número 49, coloca al purgatorio como uno de los 3 estados eclesiales al decir: algunos de sus discípulos peregrinan en la tierra, otros ya difuntos se purifican, mientras otros son glorificados. Más adelante, en el número 40, se recuerda la práctica de la Iglesia de orar por los fieles difuntos, práctica que se remonta hasta los tiempos primitivos, y con las palabras del segundo libro de los Macabeos 12:46, alaba este uso diciendo: porque santo y saludable es el pensamiento de orar por los difuntos,
para que queden libres de sus pecados. Para terminar, rezamos la oración de Santa Gertrudis para pedir la liberación de las almas del purgatorio. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia universal, por aquellos en propia casa y dentro de mi familia. Amén. El propósito de hoy es rezar el credo considerando la verdad del purgatorio.